inconveniente al momento de realizarla, por favor, confírmenme eso. O más bien, pregunto si alguien tuvo algún inconveniente en poder realizar esta actividad. Ya pudieron colocar las calificaciones y está todo bien, ¿cierto? Buenas noches, profe. Sí, no hay ningún problema con la plataforma. Profe, quería decirle que la compañera Stephanie me dijo que le diga que recién está saliendo de su trabajo y está todavía con una mala conexión a internet. Eso me dijo que le diga. Ya, dale, Tiffany, no hay problema. Listo, entonces ahora sí vamos a avanzar con la clase de hoy. Chicos y chicas, recuerden que para esta semana ustedes tienen la siguiente tarea, ¿sí? Entonces, más bien voy a socializar brevemente. No sé si Shirley tenías alguna pregunta respecto de la tarea, ¿sí? Ya, Sí, primero entonces voy a socializar y al final hacemos preguntas, ¿de acuerdo? A ver. El día de hoy nosotros vamos a revisar un documento en el que ya se logra a partir de la teoría de la información, ¿no es cierto? Ustedes realizaron incluso su evaluación sumativa a partir de eso y hemos revisado también cómo se aplica la teoría de las redes, ¿sí? Esto ha hecho que nos enfoquemos un montón en la utilización también de las redes sociales y aquí sobre todo en estos nuevos entornos digitales, la utilización, las estrategias, las dinámicas, etcétera, han logrado que a partir del trabajo que hay detrás de las redes sociales se establezcan diferentes características, entre ellas el conocimiento de las audiencias digitales. Sí, hoy vamos a revisar un poquito cómo se han construido mediante el tiempo el establecimiento de las diferentes generaciones, los millennials, la generación Z, las generaciones tradicionales, etcétera. ¿Sí? Y entonces a partir de ello ustedes podrán tener una base de información más desarrollada respecto de su tarea. Entonces, el tema de su tarea es ¿a quién hablamos en redes sociales? ¿Sí? Y es que cuando nosotros trabajamos sobre todo en el manejo de diferentes redes sociales, cada una tiene su dinámica, pero también cada una de ellas va enfocándose hacia un público objetivo. Depende de las características, los formatos, sí, de las mismas plataformas digitales. Sin embargo, también las características principalmente sobre los datos demográficos, sobre las características, objetivos culturales y más bien, e intereses de las diferentes generaciones, hacen que la estrategia tenga que enfocarse en cuanto a esas características. Y es por eso también que en las futuras unidades, o más bien en los futuros temas, vamos a ver cómo la definición, ¿no es cierto?, de las de las bases de datos en la actualidad es un tema que se ha venido estudiando y que las redes sociales o que las plataformas digitales en general han logrado enfocar para cada vez que los usuarios van navegando dentro de las plataformas digitales puedan obtener algo de información. Un ejemplo de ello, y vamos a ver un poquito más adelante, es cuando ingresamos a un sitio web y nos hace aceptar las cookies. Sí, seguramente ustedes se han preguntado qué significa aceptar o rechazar esas cookies. Sin embargo, muchas veces este tipo de características hacen que las plataformas como los sitios web, las redes sociales y algunas otras plataformas digitales se queden con información nuestra, con nuestras dinámicas de consumo, con nuestras búsquedas, con nuestros datos demográficos también, nuestra ubicación geográfica, etcétera. ¿Sí? Para ello ustedes tienen, para poder realizar la tarea, el documento que a la vez vamos a revisar en la clase de hoy. Diversidad de audiencias y medios, el reto actual de la comunicación social, es de Esmeralda Mandujano y está disponible en la plataforma dentro del mismo compilado. Este no es un documento adicional, ya está dentro del compilado. Ahora bien, ustedes van a elegir cualquiera de las generaciones que vamos a revisar hoy en clase. Entre ellas están la generación Z, los millennials, la generación X o los baby boomers, ¿sí? Y hay algunas otras características que vamos a revisar allí también de acuerdo a sus intereses y diferentes posturas frente al desarrollo de la vida cotidiana.
Y entonces, a partir de esto, ustedes van a elaborar una breve presentación. Aquí no establecí un número de diapositivas particular. Eso en realidad se los dejo mucho a ustedes para que ustedes puedan crear su presentación a partir de sus necesidades. Sin embargo, aquí sí, lo que les recomiendo es que traten de que la presentación contenga la información necesaria y no sea muy extensa, ¿sí? Bien, entonces van a hacer una presentación digital donde van a explicar de forma creativa y visual también los siguientes temas. Primero, ustedes deben colocar un título llamativo a su presentación, ¿sí? Y van a colocar en la primera diapositiva, asimismo, el nombre del estudiante. Luego, van a colocar una descripción breve de la generación que ustedes elijan. Las edades establecidas, a pesar de que varios autores incluso proponen diferentes rangos y diferentes taxonomías para esas generaciones, pero ustedes tratarán de abordar de la manera más adecuada, ¿sí? Allí van a colocar los intereses que tengan de consumo, por ejemplo, en el caso de los hábitos digitales también, y las características que ustedes consideren que funcionan para poder crear estrategia, ¿sí? Todas las características que ustedes crean. Aquí yo he colocado algunas como ejemplos, pero ustedes pueden encontrar una mayor amplitud dentro de estas características. Lo siguiente, ¿qué tipo de mensaje estas generaciones prefieren? Sí, por ejemplo, tal vez un lenguaje más informal, un lenguaje muchísimo más formal, más clásico, más tradicionalista, etcétera. ¿Y en qué redes sociales están más activos? Para ello, seguramente ustedes deben realizar una investigación. La clase anterior revisábamos un poquito de este tema, recuerden, les ponía allí como base Mentino, por ejemplo, como una plataforma en donde ustedes pueden reconocer esta división o esta clasificación también del uso de las redes sociales por diferentes generaciones, ¿sí? Bien, lo siguiente, porque es importante adaptar los mensajes según la audiencia. Este punto es clave. Aquí ustedes podrán desarrollar 2, 3 diapositivas, las que ustedes gusten, ¿sí? Lo pueden expresar igual a partir de una frase o a partir de ejemplos concretos. Lo siguiente es incluir mínimo 2 imágenes o iconos que van a reforzar su contenido y van a finalizar con la cita del artículo leído que está en la parte superior. No necesitan más bibliografía en este caso, pero sí recuerden que en todos los trabajos ustedes deben colocar las citas como las referencias en normativa APA séptima edición. ¿Sí? No se admitirá, recuerden eso también. Bueno, no recuerdo si en este curso me ha pasado, pero sí suele pasar que envían enlaces. Para ninguna tarea se admiten enlaces. Tengan en cuenta eso. Eso significará que no tienen calificación. Van a colgar su tarea en un documento PDF a partir de la modalidad perdón, no, bueno, en este caso no, porque es presentación, ¿no es cierto? Entonces coloquen su PDF y ningún enlace para posteriormente editarlo, ¿sí? No se admiten enlaces de Canva, de ninguna otra plataforma. Si lo van a hacer en alguna de estas plataformas, ustedes pueden descargar el documento y adjuntarlo por este medio, ¿sí? Ahora sí, abro un pequeño espacito para preguntas, por favor, respecto de la tarea. De mi parte, Magister, ya solventar mis preguntas en este momento. Ya, chévere, Shirley, no hay problema. ¿Alguna otra pregunta sobre la tarea? Ok, súper. Entonces vamos a avanzar con la clase de hoy. ¿Ya? A ver, permítanme compartirles pantalla. Bien, entonces, bueno, la clase anterior iniciábamos la unidad 2 con las aplicaciones y desafíos en la era digital. Estas aplicaciones y sobre todo la comunicación digital y las redes sociales tienen muchísimo que ver con lo que vamos a revisar hoy, comprendiendo que en el contexto de las redes sociales es importantísimo, no, bueno, no solamente en las redes sociales,
Siempre en el caso de los medios de comunicación, de su aplicación, de la producción de contenido, ha sido importantísimo cómo se van desarrollando las audiencias, ¿sí? O qué características tienen para poder enfocar los mensajes a esas audiencias, ¿sí? Es por ello que en todo caso vamos revisando una breve introducción. La comunicación social atraviesa esta transformación de la que hemos hablado desde Shannon y Weber, en donde decíamos, ¿no es cierto?, que estas plataformas tienen una comunicación, o bueno, estas teorías incipientes de la comunicación se estudiaban a partir de estos métodos matemáticos y métodos técnicos o tecnológicos, más allá de un análisis crítico y un análisis de la sociedad en general, ¿sí? Es por eso que vemos la evolución digital que a la vez va generando diferentes fenómenos. No es solamente una evolución tecnológica, sino que también es una evolución social. Aquí, por ejemplo, la autora Esmeralda lo que dice es que, y ella acuña un nuevo término, que es la infoxicación, ¿sí? ¿A qué se refiere la infoxicación? Una combinación entre la palabra intoxicación y la información, es decir, que en la actualidad, a través del fácil acceso a las plataformas digitales, la información, ¿no es cierto?, en todos lados, hace que nosotros estemos intoxicados con tanta información. ¿Sí? Al estar consumiendo, nuevamente, hacemos un ejercicio desde que nos levantamos y vemos el celular o encendemos el televisor y ya estamos consumiendo información. Salimos a la calle, vemos vallas publicitarias, nos entregan un periódico gratuito, tenemos en el caso del metro, ¿cierto? Publicidad en diferentes espacios y es eso, o bueno, más bien es en ese sentido en que vamos consumiendo todo el tiempo mayor información, pero a la vez hay una coexistencia de diversas generaciones en ese consumo de información, ¿sí? Y esas generaciones tienen diversos marcos culturales y tecnológicos también distintos. Es por ello que cuando se crea una estrategia comunicacional a partir de las nuevas herramientas digitales, o más bien ya no tan nuevas, ¿sí? En el 2000 fue que llegó el Internet aquí a nuestro país, por ejemplo, en donde los medios de comunicación empezaron a digitalizarse también, ¿sí? Y entonces a partir de esto, ¿no es cierto?, se plantean diferentes escenarios con muchos retos para las campañas comunicacionales que buscan ser efectivas dentro de la puntualización o el direccionamiento de mensajes hacia las diferentes audiencias relevantes y segmentadas, ¿sí? Seguramente ustedes han escuchado este término segmentar, ¿sí? En las plataformas digitales. Ahí más bien quiero preguntarles un poquito, ¿cómo ven o qué comprenden cuando dicen que van a hacer una segmentación de audiencias en redes sociales? Stephanie, por favor, vamos contigo. Dígame, profe, perdón, no lo escuché. ¿Qué se te viene a la cabecita, tal vez, seguramente en algún momento de la vida cotidiana o de alguna conversación, escuchaste este tema de la segmentación de audiencias? ¿Qué piensas que es la segmentación de audiencias? Creo que es cuando, bueno, es cuando se divide el público en algunos grupos, ya sea pequeños, homogéneos, basándose en las características de, por ejemplo, de los intereses que cada uno tiene, su comportamiento, las necesidades de cada uno de ellos. Muchas gracias, Stephanie. Ginsop, ¿también querías mencionar algo? Sí, Lisa, ¿cómo está? Buenas noches, compañeros. Sí, lo que es de visión de contenido, por ejemplo, en Ecuavisa, he escuchado que dice, en el siguiente segmento tenemos tal nota, ponen deportivo, a veces así. Entonces, creería que es cuando cambian, digamos, están hablando de un tema y cambian a otro tema. O también, claro, a veces hablan de seguridad, a veces hablan de deporte, a veces hablan
de política. Eso. Ya. A ver, va, va por ahí más o menos, ¿sí? Ginso, porque más bien vamos enfocándonos más en lo que mencionaba Stephanie, porque si bien los segmentos, ¿no es cierto? Cuando hablamos específicamente de la palabrita segmentos, quiere decir como una clasificación, ¿sí? Y asimismo se clasifican las audiencias, pero digamos, los segmentos pueden ser creados enfocados también en cuanto a las audiencias a las que van dirigidas. Ejemplo, se me ocurre dentro de un noticiero, ¿ya? Un segmento deportivo. Ese segmento deportivo no está enfocado para todos los públicos porque realmente el interés no es mayormente acaparador, ¿sí? Si bien el deporte tiene un público bastante amplio, pero tal vez no es todo. Sí, no es todo el público. Y ahí nos referimos entonces, o podemos guiar a partir de esas primeras ideas a los segmentos, ¿sí? A cómo el público asimismo puede estar segmentado, dividido, categorizado para luego a partir de ese uso de los segmentos enfocar los mensajes, construir los mensajes a partir de estrategias, utilizar un lenguaje y enfocarlos por diferentes plataformas, ¿sí? Por ello, por ejemplo, en este documento se propone reconocer y analizar algunos elementos clave en los procesos comunicativos en los entornos digitales. Por ejemplo, los medios, ¿sí? O los canales de comunicación por donde, por ejemplo, en el periodismo, enfocándonos específicamente esto, los medios de comunicación ahora también son parte de la utilización de las redes sociales, ¿sí? Asimismo, las audiencias, comprender qué audiencias consumen qué tipo de medios. Y asimismo, cómo a las audiencias les gusta recibir los mensajes, por qué canales, con qué herramientas digitales, cuáles son sus datos, ¿sí? Para poder manejar una estrategia dentro de un contexto comunicacional digitalizado. Bien, con esto entonces vemos el documento que les había mencionado, diversidad de audiencias y medios. El reto actual de la comunicación social, ¿sí? Este documento es de Esmeralda Mandujano, realizado en el año 2022. Sin embargo, también he ampliado un poco la información para que ustedes puedan conocer con mayor detalle cómo se estructura y qué características o preferencias tienen las diferentes generaciones. Ustedes pueden leer el documento completo en el compilado, como les mencionaba, para que puedan extraer también información adicional. Sin embargo, bueno, como les mencionaba, hablamos entonces de la diversificación de canales y públicos a partir de la digitalización y de esta saturación de información denominada por Esmeralda como la infoxicación. Ese es un detalle no menor porque cuando nosotros vivimos en este contexto saturado de información, es todavía más crucial generar una segmentación de las audiencias con el fin de que el mensaje esté completamente dirigido y llegue de una manera efectiva. Si es que no hay esta segmentación y estrategia para la construcción de mensajes en estos entornos de redes sociales, en donde recuerden la teoría de los 6 degrees, ¿sí? O de los 6 grados, en donde todos estamos conectados, ¿no es cierto?, por 6 personas. Ahora, el contexto ha cambiado, pero aún la información sigue manejándose o sigue guiándose a través de estas vías de la teoría de las redes, ¿sí? Bien, con esto, entonces los usuarios están conectados simultáneamente en múltiples plataformas. Les ponía un ejemplo. Suelen estar viendo Netflix o estas plataformas OTT, ¿no es cierto? O denominadas también como over the top, es decir, más allá de la televisión tradicional, ¿sí? Luego estamos a la vez que estamos viendo Netflix, se me ocurre, estamos también con las plataformas digitales y en lo que estamos conversando por WhatsApp, también estamos viendo TikTok y a la vez estamos consumiendo televisión, por ejemplo, ¿sí? A eso se refiere la infoxicación a partir del consumo también de múltiples plataformas de manera simultánea, ¿sí?
Y es por eso que también en esta infoxicación de información deben existir a partir de los medios de comunicación o a partir de las organizaciones, dependiendo del enfoque que ustedes quieran tomar también, deben tomarse decisiones comunicativas que afecten directamente, o es decir, que incidan directamente en el público que se elija para esa comunicación. Porque también las decisiones comunicativas dependen cada vez de las posturas ideológicas personalizadas, ¿sí? Por ejemplo, también se habla de esta teoría de vivir en una burbuja, ¿sí? Cuando nosotros consumimos información que solamente nos gusta a nosotros, ¿sí? O que se comparte con públicos muy parecidos al nuestro, pero en esa dinámica de consumo de información estamos dejando de lado otro mundo distinto de información. ¿Sí? Ahora bien, vamos a revisar entonces qué características tienen los medios de comunicación en cuanto a estos hábitos y preferencias de las diferentes generaciones. Primero es que debemos comprender que la evolución de los medios de comunicación han pasado de tradicionales a digitales. Esto está clarísimo porque lo hemos visto a lo largo del semestre y con la crítica, o sea, con las teorías críticas a las teorías de Shannon y Weber, ¿sí? Y la caracterización de estas teorías de redes por la interacción y la recopilación de datos de usuarios. Ojo porque este es un tema clave. En la actualidad se crean bases de datos o también como se denomina la Big Data, que no son más que repositorios de toda la información que se existe de los usuarios para poder venderse entre empresas, ¿sí? Sobre todo las empresas más grandes como Meta o como TikTok, que normalmente tienen entre sus bases de datos la información de cada usuario y su dinámica de consumo, ¿sí? Es por ello que muchas veces cuando nosotros y nosotras estamos navegando en las plataformas digitales, las publicaciones pautadas o las publicaciones patrocinadas nos salen de acuerdo a nuestros intereses, ¿sí? O a veces solamente estamos en una conversación y luego resulta que ya en el feed nos va saliendo publicidad a partir de lo que nosotros habíamos comentado, ¿sí? Y entonces estas plataformas digitales con esta recopilación de datos de los usuarios permiten a las plataformas digitales conocer los hábitos y las preferencias que tienen los usuarios, ¿sí? Y subdividirlos, categorizarlos o generar una taxonomía de las generaciones de acuerdo a los gustos y preferencias, incluso a sus valores que también dependen mucho del contexto en el que se desarrollen. Puede ser el contexto social, el contexto político o incluso también su contexto económico, ¿sí? A continuación, entonces, revisamos una línea de tiempo que consta también en la investigación que les coloqué en este compilado. Vamos revisando entonces y vamos leyendo con ustedes. Por favor, Tiffany, ayúdanos con la lectura y en algunos momentos te voy a interrumpir para poder hacer unas precisiones. Antes de avanzar, Tiffany, vamos a ver que esta infografía fue compuesta también por la autora de la investigación, pero ella la denomina línea de tiempo de los medios de comunicación. Y entonces vamos a ver, digamos, cómo ella va desglosando también a partir de las fechas, cómo se fueron creando los diferentes medios de comunicación. Vamos, Tiffany, por favor, ayúdanos. Plataformas digitales y su impacto en la comunicación. 1702, periódico diario. 1887, radio. 1927, televisión. 1938, primera computadora. Un ratito 1900, ahí, Tiffany, ¿sí? Podemos ver solamente en los años de 1902 hasta 1927, hablamos casi que hasta allí únicamente de los medios de comunicación tradicionales, ¿sí? A partir de este avance tecnológico, nosotros vamos a ver lo que bien nos mencionaba Tiffany, la primera computadora. Sin embargo, aún no una conexión a Internet. ¿Sí? Vamos viendo entonces. Continuemos, Tiffany.
1971, correo electrónico. 1983, Internet. 1983, celular. 1990, el World Wide Web. 2005, YouTube. 2004, Facebook. 2003, LinkedIn. Tiffany, espérame un Era segundo ya. Sí, iba para acá la línea del tiempo. Como uno de los hitos más importantes, sí es la invención del Internet. Sin embargo, ustedes pueden ver una característica aquí que tal vez les puede llamar la atención y es que el correo electrónico asimismo funcionaba en una diferente dinámica, no necesariamente con el Internet. Posteriormente se pasa al uso del correo electrónico por medio del Internet, sobre todo cuando nace el World Wide Web, que se conocía también como el WWW. ¿Sí? Continuemos entonces con Amazon, Tiffany, por favor. 1994, Amazon. 1997, Netflix. 1998, Google. 2000, tablet. 2003, LinkedIn. 2004, Facebook. 2005, YouTube. 2006, Twitter. 2006, Amazon Prime. 2007, primer smartphone. 2008, Spotify. 2009, WhatsApp. 2010, Instagram. 2013, Telegram. 2016, TikTok. 2019, Disney. Y 2021, HBO Max. Muchas gracias, Tiffany. A ver, aquí también otra observación. Pueden ver, puede ser un dato que tal vez puede ser curioso para nosotros y nosotras, pero fíjense que en 1997 ya fue desarrollada esta plataforma Netflix, ¿sí? Que es una plataforma denominada como Over the Top, es decir, la invención de la televisión haría que tecnológicamente esta evolucione a plataformas de streaming, que son este tipo de plataformas, es decir, que uno puede interactuar con la televisión para poder regresar capítulos o consumir, ¿no es cierto? En tiempo diferido o a través también de la preferencia de las diferentes audiencias, ¿sí? Asimismo, se van generando diferentes redes sociales, más que medios de comunicación. Ojo, como lo categoriza Esmeralda. Sin embargo, las diferentes tecnologías, porque ustedes van viendo que en la línea de tiempo estamos traspasadas de diferentes tecnologías, como la radio, la televisión, el celular, la tablet, ¿sí? El smartphone, que sobre todo, digamos, se caracteriza esta línea de tiempo y en realidad la línea de tiempo en general, por el uso del smartphone, que fue una herramienta tecnológica que hizo que la información pueda consumirse en cualquier momento, ¿sí? Los teléfonos celulares antiguamente lo que sucedía es que servían para llamar, ¿sí? Luego van generándose niveles de tecnologías más avanzadas que permiten una mensajería de texto, ¿sí? Luego ya la utilización de Internet, pero muy básico. Y asimismo va evolucionando hasta otro hito importantísimo, que es una comunicación con mayor inmediatez, el uso de la aplicación WhatsApp, ¿sí? Las otras aplicaciones, sin embargo, no son irrelevantes, pero estas que hemos desarrollado ahorita con una mayor amplitud son las que han tenido una implicación más importante en el desarrollo histórico de las plataformas digitales. Sería importante también que ustedes vayan revisando el documento para que podamos comprender mejor esta línea de tiempo. Bien, entonces, aquí les planteo que puedan hacer un análisis bastante concreto sobre las diferentes generaciones, ¿sí? Como les mencionaba, hay varias taxonomías propuestas por ejemplo, empresas de marketing o por estudios sociológicos para comprender también estas dinámicas. Tengan en cuenta que la comunicación, como veíamos al inicio, no solamente se estudia meramente desde la comunicación,
¿sí? Per se, sino que lo que sucede es que la comunicación se estudia desde la sociología, desde la psicología, desde la antropología, desde estas relaciones entre los diferentes seres humanos, ¿no es cierto? Su consumo, sus dinámicas, pero también los contextos históricos, como vamos a ver a continuación. Este es un gráfico de resumen que se los puedo dejar ahí como para su uso, ¿sí? Sin embargo, vamos a ir viendo entonces, asimismo, las diferentes generaciones a partir de su taxonomía. La primera es la generación más tradicionalista, ¿sí? Se llama o se suele llamar la Silent Generation, que son las personas nacidas entre los años en un amplio rango de edad, entre 1998 y 1945, ¿sí? No se refiere esta clasificación que solamente vivieron en esas generaciones, sino que es una de las generaciones mucho más amplias, con ciertas características a partir del contexto mundial. ¿Me vas a ayudar con la lectura, Jinso, por favor? Jinso, Ok, desde un principio le dicen, ¿verdad? vamos desde acá. Crecieron durante... Ya, ok. Crecieron durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial en la época de escasez y disciplina, valores y intereses. Fuerte ética de trabajo, lealtad, respeto por la autoridad y disciplina, priorizan la estabilidad, ahorro y la comunicación presencial. Son conservadores en su consumo y tecnología. Marco conceptual. Ven al trabajo como privilegio más que derecho. Valoración de jerarquías formales y señales de autoridad. Prefieren rutinas probadas y seguras. Bien, muchas gracias, Jinsop. A ver, aquí primero debemos comprender el contexto mundial, ¿no es cierto? Es por eso que les decía que también estos contextos económicos, políticos, sociales, culturales importan mucho porque implican también diferentes preferencias o valores de intereses a partir de los contextos, ¿sí? Ejemplo, el tema de la Gran Depresión. ¿Recuerdan que fue la Gran Depresión justo en 1928? ¿Cuál fue ese hecho histórico? ¿Quién recuerda? Nadie recuerda qué sucedió en Estados Unidos en 1928. Nadie, chicos. A ver, en 1928 fue realmente la crisis que se derivó de la caída de la bolsa, pero que al ser uno de los países, ¿no es cierto?, de las potencias mundiales que en ese entonces tenía, no quiero decir una mayor incidencia que en la actualidad, pero recuerden que el mundo a partir de la Primera Guerra Mundial y por supuesto la Segunda Guerra Mundial y asimismo en la Guerra Fría se divide en dos polos opuestos. Por un lado, el capitalismo y por otro lado, el socialismo con la búsqueda del comunismo. ¿Sí? Entonces, esta gran depresión hace que todos los países dependientes de Estados Unidos caigan en una crisis económica. Es por ello que esto va también generando diferentes implicaciones. Por ejemplo, hay dos cosas clave en estos valores de intereses, ¿sí? Por ejemplo, el respeto a la autoridad y disciplina, comprendiéndose que muchos países también asimismo se encontraban en guerra. ¿Sí? Y entonces tenemos este contexto como militarizado, como de más disciplina y mayor autoridad o incluso en algunos casos mayor autoritarismo. ¿Sí? En el caso de su trabajo también, ¿no es cierto? Por aquí mencionaba que ven al trabajo como privilegio más que derecho, porque asimismo, como sucedió la Gran Depresión y las economías a nivel del mundo estaban tambaleando, lo que sucedía es que las personas que podían acceder a un trabajo valoraban mucho ese tipo de trabajo. Ahora, en cuanto a la comunicación, ¿por qué nos interesa conocer estas características? ¿Sí?
En ese entonces, ¿no es cierto?, entre el 1928 y 1945, vayamos revisando entonces qué plataformas teníamos, ¿sí? Más o menos, miren, entre 1702 y 1938 recién alcanzábamos la primera computadora, ¿sí? Es decir, que también en cuanto a la educación y a la alfabetización digital, no existía un manejo tecnológico. Y es por eso que estas generaciones son conservadores o tienen un mínimo consumo en cuanto al uso de las tecnologías. Lastimosamente, esta generación en muchos de los casos ya ha desaparecido. ¿Sí? Vamos a continuar entonces con la siguiente generación. Pero ojo que aquí hay una cosa que también quisiera mencionarles para su tarea. Si es que ustedes quisieran tomar esta generación para desarrollar, ¿no es cierto?, esos intereses comunicacionales o más o menos ya poder delinear una campaña comunicacional. Hoy pueden hacer un ejercicio de regresión, es decir, intentar buscar las herramientas para saber cómo comunicar a este tipo de generaciones. ¿Ya? Vamos entonces con la siguiente. Shirley, ayúdanos por favor con la lectura. Baby Boomers, 1946-1964. Experiencias tras la Segunda Guerra Mundial. Prosperidad económica. Movimientos por derechos civiles. Vietnam y revolución tecnológica. Valores e intereses. Optimistas, competitivos, con fuerte ética laboral y orientados al logro. Valoración del crecimiento profesional, reconocimiento y estabilidad financiera. Interés por la justicia social, el bienestar y el consumo de calidad. Marco conceptual. Ven el trabajo como fuente de identidad y estatus. Prefieren comunicación directa, cara a cara o vía medios tradicionales. Su lealtad se gana por trayectoria y confianza. Muchas gracias, Shirley. A ver, igual, comprendamos el contexto mundial. Aquí yo lo sumaría, ¿no es cierto? Luego también, o más bien puede ser dentro del contexto de la Guerra Fría, en donde continuamos diciendo que el mundo está completamente dividido en estas dos potencias mundiales y se empieza a ver la caída de la URSS, ¿sí? Digamos, no la incidencia que tuvo la URSS a nivel del mundo, pero sí se da la caída del muro de Berlín y la caída de la URSS, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esto? Lo que sucede es que se generan, por ejemplo, estos intereses por la justicia social, más posturas ideológicas, políticas hacia cualquiera de los bandos, hacia la derecha o hacia la izquierda. Sin embargo, sobre todo en los países latinoamericanos, la idea de la revolución, la justicia social, ¿sí? Y es por eso que también comprendamos ahora a partir de la línea de tiempo, ¿no es cierto? Estamos entre 1946 y 1964, ¿sí? No hay un mayor avance tecnológico, siguen persistiendo y sobre todo ustedes recuerden. En el caso de las dos guerras mundiales, la comunicación para incidir en la ciudadanía tanto de los Estados Unidos, pero todavía con mayor fuerza en la Unión Soviética, es, por ejemplo, la radio, la televisión y la prensa. ¿Sí? Incluso los panfletos o las hojas volantes, incluso también a partir del uso del arte, las pinturas, los afiches dentro de la escuela de diseño gráfico o de las escuelas de diseño gráfico, se logra evidenciar, por ejemplo, una escuela que se denomina el constructivismo ruso. ¿Sí? Que se enfoca, por ejemplo, al posicionamiento de la defensa de los trabajadores frente a esta tecnología y explotación a través del capitalismo. ¿Sí? Sin embargo, en esta evolución también de las diferentes potencias y de las guerras, esto está traspasando la evolución digital. Sin embargo, todavía no se logra especificar, ¿no es cierto?, medios de comunicación digitales. Todavía se utilizan con mucha mayor fuerza los medios tradicionales. Es por eso que este tipo de generaciones prefieren consumir información a partir de la comunicación directa, cara a cara. Por eso les decía, por ejemplo, a partir de un panfleto, la conversación, esta dinámica, ¿no es cierto? O también vía medios tradicionales como la televisión, la prensa o la radio.
Vamos a continuar, por favor, con la generación X. Pablo, ayúdanos tú, por favor. Generación X, 1965 a 1980. Crecieron entre crisis económicas, divorcios, avances tecnológicos como Internet y computadoras personales. Valores e intereses. Independencia, pragmatismo, adaptabilidad y búsqueda de equilibrio vida-trabajo. Espíritu emprendedor. Exceptivismo hacia la autoridad. Recursos propios. Priorizan propósitos, reflexibilidad y estabilidad económica. Marco conceptual. El trabajo es un medio, no un fin. Prefieren comunicaciones mixtas, cara a cara, email o digital. Aprenden rápido. Adaptan nuevas tecnologías. Muchas gracias, Pablo. A ver, ¿qué sucede justamente en esta partecita de la historia, ¿no es cierto? Entre las generaciones que nacen entre 1965 y 1980. Luego van creciendo entre estas crisis económicas por la misma distribución, ¿no es cierto?, de el mundo, ¿sí? Cómo los diferentes países se van alineando y luego de la guerra también lo que sucede es que los países se quedan sin recursos, ¿sí? Pero a la vez que como estaban traspasados por las guerras, hay avances tecnológicos como Internet y las computadoras personales, como nos menciona el documento. Sin embargo, hay algo que sucede también aquí. ¿Me escuchan, chicos? Perfecto y claro, dice. Ok, gracias, James. Ya, gracias. A ver, ¿qué sucede aquí? ¿Sí? Es que no son nativos tecnológicos estas generaciones todavía, por lo que en lo que va sucediendo el tiempo van conociendo también las herramientas digitales. Miremos entonces la línea del tiempo. 1965, 1980. ¿Qué tenemos aquí? Correo electrónico, internet, celular. Hasta ahí podríamos más o menos avanzar, ¿no es cierto? Y la invención del internet vendría un poquito hacia adelante. Y entonces vemos asimismo que hay características ya no tan tradicionalistas, ¿no es cierto? Antes, por ejemplo, no existía una alta tasa de divorcios, sí, eso no quiere decir que no existían otro tipo de actividades, ¿no? Pero ya logra romperse esa dinámica cultural, ¿no es cierto? Hay una mayor independencia y además estas guerras han dejado eh, este tema de romper un poco las cadenas de las estructuras sociales. Y es por eso que se ven los diferentes e incipientes emprendimientos dentro de la sociedad. ¿Sí? Y ese escepticismo también a la autoridad, sobre todo, no sé si ustedes recuerdan se me fue el nombre, pero era un personaje estadounidense que utilizaba un sombrero con con la bandera de Estados Unidos, ¿sí? Que igual, digamos, los países de Latinoamérica generaban una incidencia o generaban un rechazo frente al uso de este tipo de figuras de Estados Unidos como la cabeza del planeta entero, ¿sí? Pero también van priorizando sus propios propósitos y su crecimiento personal, ¿sí? Así como la estabilidad económica. Por ejemplo, seguramente ustedes han conversado con sus papás y son esta generación de los que sí compraron un terreno o adquirieron un terreno durante sus años más jóvenes, ¿sí? Y entonces buscan encontrar esta estabilidad económica y es su prioridad encontrar esta estabilidad económica. Ahora bien, en cuanto a su comunicación, es mixta. Va un poco alineada hacia los medios de comunicación tradicionales porque todavía están dentro de esa transición hacia los entornos digitales, pero también ya se genera este conocimiento del correo electrónico o el mail, también denominado de esa forma, y empieza a comunicarse a partir de estas plataformas digitales, ¿sí? Para luego poder avanzar o se van adaptando, ¿no es cierto?, a esta evolución.
porque justo están en plena evolución de las plataformas digitales. Ahora bien, podemos avanzar entonces con los millennials y generación Y. Vamos ahora, por favor, con Natasha. Vamos contigo. Millennials, generación Y, 1981-1996, vivieron el 9/11, la expansión de Internet y la gran recesión. Son los primeros nativos digitales. Valores e intereses. Muy tecnológicos, colaborativos, abiertos y socialmente responsables. Buscan equilibrio, vida, trabajo, crecimiento personal, feedback constante. Valoración de diversidad, inclusión y propósito, estatus. Marco conceptual. Ven el trabajo como extensión de su identidad vital. Prefieren comunicación instantánea digital, textos, redes. Aprendizaje just in time. Buscan entornos innovadores. Muchas gracias, Natasha. A ver, vivieron el 9/11, es decir, este asunto de las Torres Gemelas, ¿cierto? En Estados Unidos, asimismo. Sin embargo, logran también estar dentro del contexto de la expansión del Internet, es decir, no del nacimiento del Internet, sino del crecimiento. Y asimismo, como fue evolucionando el Internet, esta generación fue evolucionando a la par de esta tecnología. ¿Sí? Asimismo, con la gran recesión, sin embargo, digamos, esta tecnología, para tenerlo más puntual, y para comprender la característica principal es que son los primeros nativos digitales. Nacieron con el Internet y van evolucionando con el Internet. No sé si algunos de ustedes estén dentro de este tipo de generación. Sí, por lo menos yo sí, y aún me hace falta conocer mucha más tecnología, ¿sí? Pero ya se vuelve una generación que sabe utilizar con mayor facilidad la tecnología que las generaciones anteriores, ¿sí? Allí sí se generan trabajos más colaborativos por esta misma construcción de la teoría de las redes, ¿sí? Son socialmente más responsables, buscan este equilibrio entre la vida y trabajo, ¿no es cierto? Ya no es como antes que buscaban como una meta principal tener un trabajo, su terreno y sus diferentes características, ¿sí? Se da más un crecimiento personal que, por ejemplo, el establecimiento, la elección. Aún en algunos países latinoamericanos sí buscan la elección de tener una familia, por ejemplo. Sin embargo, las nuevas generaciones se proponen ya no tener una familia. Y es que esas son características que también permiten establecer una conexión a través de esas ideas, ¿sí? El feedback constante. Es decir, esta comunicación, igual a partir de la teoría de redes, con el uso de las diferentes plataformas digitales, en donde estamos hiperconectados también todo el tiempo a partir del uso de las redes sociales como WhatsApp, por ejemplo. Valoración, diversidad, inclusión, propósito e incluso el trabajo del estatus, ¿sí? Es decir, de la consecución de diferentes productos o servicios que hagan que se genere un estatus. Incluso a partir de la evolución de nuevas tecnologías como los productos de Apple, ¿sí? Eso también hace que, sobre todo en este tipo de generaciones, se diferencie, ¿sí? Unas categorías a partir también de las guerras mundiales. Bien, ahora, en este caso, la comunicación que prefieren este tipo de generación es comunicación más instantánea y ya más digitalizada, ¿sí? Partiendo, aún incluso hasta la actualidad, suelen utilizarse plataformas como el correo electrónico, ¿sí? Con mayor formalidad, pero también el uso de redes sociales, es decir, esta combinación entre estas plataformas incipientes digitales y estas plataformas más evolucionadas en el caso de los entornos digitales e innovadores. Ahora bien, vamos a terminar con la generación Z, por favor. Ayúdanos, María Graciela, ¿puedes ayudarnos con la lectura, por favor? Generación Z, desde 1997 va al 2012.
Primera generación que creció con smartphones y redes sociales desde niños. Vivieron recesión y COVID-19. Valor e intereses. Digitales nativos, pragmáticos, resilientes, con fuerte mentalidad de autenticidad e inclusión. Valoran transparencia, propósito, interacción visual, TikTok, Instagram. Preocupación por salud mental, medio ambiente y justicia social. Marco conceptual. Ven Internet y redes como su hábitat principal. Prefieren comunicación breve, visual y auténtica. Buscan feedback inmediato y flexibilidad. Muchas gracias, María Graciela. Estas son las últimas generaciones, ¿sí? A pesar que desde el 2012 hacia acá ya tenemos otra nueva generación, hasta aquí se logra llegar con la clasificación. Algunos autores incluso proponen que a partir del 2012 aún siguen formando parte de esta generación Z, ¿sí? Pero ¿por qué elementos generales o globales estamos traspasados, ¿no es cierto? El crecimiento a partir del uso de los smartphones. No sé si ustedes igual dentro de sus diferentes contextos han visto que muchos de los niños o de los papás de los niños para entretener a los pequeños infantes les dan su teléfono celular y están desde sus primeros años ya conociendo y manejando las pantallas de los smartphones, ¿sí? Además, en la actualidad también la mayoría de niños o de personas que están dentro de esta generación, seguramente varios de ustedes estén dentro de esta generación también, ven la recesión y asimismo vivieron, ¿no es cierto? O vivimos todos y todas el COVID-19 que generó un impacto mundial y que además por la expansión mundial y el encierro generó que se utilizaran en mayor medida muchas plataformas digitales, es decir, que no solamente la tecnología fue creciendo de manera lineal, sino que existió este tipo de eventos que hacen que se haya acelerado el uso de plataformas digitales, ¿sí? Muchos emprendimientos o muchos negocios empezaron a utilizar dentro de sus estrategias promocionales de servicios, de sus productos, plataformas digitales, ¿sí? Y hay muchos estudios también a partir del uso o la gestión de las marcas, de los diferentes negocios, ¿sí? A partir de las redes sociales. Incluso muchos comunicadores en la actualidad se enfocan en trabajar en el marketing digital, en la gestión de redes sociales, en la creación de contenidos, ¿sí? Bien. Aquí, cosas importantes respecto de la salud mental. Es una característica que sobre todo las nuevas generaciones han logrado tener y enfocar un mayor interés frente a este tipo de cuestiones. Asimismo, como la interacción visual. Recuerden, más bien no recuerdo si fue con ustedes que revisamos la plataforma de Mentino, pero recuerdo que sí les socialicé. Allí, por ejemplo, uno de los productos o formatos más consumidos en nuestro país es TikTok, ¿sí? Son los videos cortos. Y es que las nuevas generaciones, más que enfocarse, ¿no es cierto?, en la lectura, por ejemplo, por el consumo del periódico, en el caso de las generaciones tradicionales, esta vez se utilizan más este tipo de plataformas y formatos, ¿sí? Ahora bien, estas generaciones, asimismo, su principal canal o su principal hábitat, como nos menciona el documento, es la comunicación vía Internet, ¿sí? Las generaciones anteriores, por ejemplo, las que ya estaban un poco digitalizadas, incluso leíamos a partir de impresiones, es decir, no nos acostumbrábamos tanto a leer en el teléfono, en una tablet o en un Kindle, sino que teníamos que imprimir nuestro documento para poder ir subrayando, haciendo anotaciones, etcétera, ¿sí? Las nuevas generaciones prefieren consumir todo el contenido a través de pantallas. Bien. Con eso, déjenme ver cuánto tiempo tenemos, ya no tenemos mucho tiempo. Más bien, les voy a colocar igual la presentación, nos hacía falta revisar 2 diapositivas, específicamente tenemos aquí un cuadro comparativo para comprender principalmente el marco de comunicación
y asimismo específicamente cuáles serían ya las aplicaciones prácticas en cuanto a las diferentes generaciones. Les invito más bien a que ustedes puedan revisar eso para no quitarle tiempo al próximo profe y puedan realizar la tarea de la mejor manera. Si tienen preguntas, igual ya saben que estoy pendiente. No sé si por hoy tienen alguna pregunta respecto de la clase de hoy. María Graciela. O sea, más que pregunta de la clase, no, magíster, sino que quería decirle si por favor después puedo hablar con usted. De acuerdo, no hay problema. Jinsop, Lo mismo le iba a decir, dice. Stephanie. De igual manera, profe, yo también. Ya, de acuerdo. Nos quedamos entonces. Les agradezco mucho a los otros estudiantes. Pueden continuar con su siguiente clase. Muchas gracias, magíster. Hasta luego.